A veces, el silencio de una casa vacía pesa más que cualquier palabra humana. Lo aprendí la noche en que las paredes de aquella propiedad, la que debía vender, empezaron a respirar conmigo. No eran ruidos del viento, ni crujidos del tiempo. Era algo despierto, algo que llevaba décadas esperando a que alguien como yo cruzara su puerta. La casa estaba en las afueras de San Miguel de Tucumán, en una calle sin nombre y con un aire de abandono que parecía eterno. Me habían pedido tasarla, limpiarla y mostrarla a posibles compradores. Era, en teoría, un trabajo fácil. Pero desde que puse un pie en el umbral, sentí que alguien más me observaba, invisible entre los muros descascarados. Recuerdo haber encendido la linterna y ver el polvo suspendido en el aire, como si cada partícula recordara algo que yo aún no sabía. El reloj de péndulo seguía funcionando, aunque nadie vivía allí desde hacía más de 30 años. Fue entonces cuando oí el primer susurro, una voz seca, cercana, que no provenía de ningún rincón en particular. «No la vendas», eso fue lo que dijo, con una calma que heló mi cuerpo entero. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que era mi mente jugándome una mala pasada, o quizá el eco del viento colándose por alguna grieta. Pero la voz repitió la frase, más fuerte, y la temperatura del aire cayó de golpe. En ese momento entendí que algo en esa casa seguía vivo, algo que no quería ser olvidado. Y aunque logré salir esa noche, cada vez que cierro los ojos sigo escuchando la misma advertencia, flotando en mi cabeza como un juramento roto. No la vendas. No todos los días alguien te dice que una casa le habló, y menos aún en voz baja, con una calma que congela la sangre. Pero eso fue exactamente lo que me pasó. Mi nombre es Ernesto Ledesma. Y en 1943 era uno de los corredores de bienes raíces más conocidos de Tucumán. Me enorgullecía de vender incluso las propiedades que todos evitaban, hasta que conocí esa casa, la que aún hoy, décadas después, sigue apareciendo en mis sueños. Muchos me dijeron que aquella vivienda estaba maldita, que los últimos dueños murieron en circunstancias extrañas. Yo no creía en esas cosas. En esa época, la guerra y la miseria habían convertido el miedo en un lujo que pocos podían permitirse. Pero lo que viví entre esas paredes me enseñó que hay lugares donde el tiempo no pasa y donde los muertos no saben que ya lo están. Hoy quiero contarte mi historia. No para asustarte, aunque probablemente lo hará, sino para dejar constancia de lo que realmente ocurre cuando alguien intenta comerciar con algo que no debería pertenecer a nadie. Si estás escuchando esto, presta atención a los sonidos que te rodean y asegúrate de estar solo. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal. Si disfrutas de relatos basados en hechos reales y testimonios que el tiempo intentó borrar. Deja tu like si alguna vez sentiste que un lugar tenía algo, aunque no supieras explicarlo. Y no olvides contarme en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás escuchando. Ahora respira profundo, apaga las luces y ajusta el volumen. Porque lo que vas a oír a continuación no es una simple historia de fantasmas. Es el recuerdo de una casa que nunca quiso ser olvidada y de un hombre que aún paga el precio por haberla escuchado. Todo comenzó con una llamada telefónica del señor Arismendi, mi jefe en la agencia. Era un hombre pragmático, de esos que creen que todo puede resolverse con dinero y una buena sonrisa. Me dijo que una propiedad antigua en las afueras de Tucumán había quedado disponible tras la muerte de su último heredero, un tal doctor Fernández. Es una casa grande, pero necesita trabajo, me advirtió. No mencionó, claro, que nadie en la zona quería acercarse a ella. A la mañana siguiente tomé mi coche y conduje por un camino de tierra que parecía no tener fin. El aire estaba espeso, como si el polvo mismo quisiera impedirme llegar. A medida que avanzaba, las casas vecinas desaparecían y el paisaje se volvió gris,
casi inmóvil. Finalmente la vi. Una mansión colonial, silenciosa y cubierta de enredaderas muertas. Parecía dormida o esperando. Bajé del coche y el primer paso sobre el empedrado sonó demasiado fuerte, como un disparo en medio del vacío. La puerta principal estaba entornada, oxidada, pero no cerrada. Un olor agrio escapaba del interior, mezcla de humedad y algo más. Algo que no sabría nombrar, pero que me revolvió el estómago. Entré con cautela, encendiendo mi linterna. Los rayos de luz apenas atravesaban el polvo, revelando retratos familiares cubiertos de telarañas. En uno de ellos, un hombre de mirada severa y bigote fino me observaba con un realismo inquietante. Abajo del marco, una placa dorada, Dr. Emilio Fernández, 1901. Sentí un escalofrío. Era como si el retrato vigilara cada movimiento mío. Caminé por las habitaciones vacías, tomando notas mentales. Pisos de madera podrida, techos con filtraciones, muebles aún cubiertos con sábanas amarillentas. Todo en esa casa contaba una historia de abandono y de algo que no había terminado. En el comedor, una mesa aún puesta con vajilla de porcelana, como si la cena hubiera sido interrumpida y los comensales se hubiesen desvanecido en el aire. Subí las escaleras lentamente. El sonido de los escalones crujiendo bajo mis pies era lo único que rompía el silencio. Al llegar al pasillo superior, noté que una de las puertas estaba cerrada con llave. Al intentar girarla, sentí una vibración leve, casi imperceptible, como si alguien del otro lado apoyara la palma contra la madera. Me aparté de inmediato. Bajé otra vez, intentando concentrarme en mi trabajo. Saqué las fotografías necesarias, anoté las dimensiones de las habitaciones, pero había una presión constante en el ambiente, un peso invisible sobre mis hombros. A cada clic de la cámara, sentía que algo se movía detrás de mí, fuera del ángulo de visión. Estaba por salir cuando el teléfono del vestíbulo sonó. Me sobresalté. El cable estaba cubierto de polvo, el auricular caído a un lado. No había electricidad, ni línea activa en kilómetros a la redonda. Y sin embargo, el timbre seguía sonando, insistente, metálico, con un ritmo casi humano. Lo tomé con las manos temblorosas. «¿Hola?», dije. No hubo respuesta al principio, solo un zumbido bajo, como el murmullo del viento. Luego, una voz femenina, débil, quebrada, susurró 3 palabras que me helaron la sangre. «No la vendas». Sentí que el aire se volvía espeso, que la casa misma contenía la respiración. Solté el auricular y el timbre cesó de golpe. Salí tambaleándome, con el corazón a punto de estallar. Cerré la puerta detrás de mí y juré no volver. Pero mientras arrancaba el coche, escuché algo más. Un golpe seco contra una de las ventanas, como si alguien golpeara desde adentro para llamar mi atención. Miré por el espejo retrovisor y juro que vi una silueta femenina de pie tras el cristal, inmóvil, observándome marchar. Intenté olvidar lo ocurrido, convencerme de que lo del teléfono había sido una ilusión provocada por el cansancio o por la sugestión del lugar. Pero durante las noches siguientes no pude dormir. Soñaba con aquella casa, con su fachada agrietada y sus ventanas que parecían ojos vacíos. En el sueño siempre escuchaba la misma frase, repetida una y otra vez: «No la vendas». Al tercer día, el señor Arismendi me llamó para saber por qué no había enviado aún el informe de tasación. Inventé una excusa: problemas con las fotografías, falta de luz, algo banal. Pero él insistió en que debía regresar. «Esa propiedad vale una fortuna, Ledesma. Si no la muestras esta semana, perderemos el interés del comprador de Buenos Aires». No tuve opción. Regresé una tarde gris, con el cielo cubierto de nubes que parecían a punto de desplomarse.
Llevaba conmigo una cámara nueva, una linterna más potente y un rosario que mi madre me había puesto en el bolsillo sin decir una palabra. No creía que sirviera de mucho, pero me dio algo parecido a coraje. Al llegar, encontré la puerta entreabierta. Estoy absolutamente seguro de haberla cerrado con llave la primera vez. El aire olía distinto, más pesado, como si algo se hubiera podrido dentro. Respiré hondo y entré. El silencio era total, pero de algún modo se sentía más denso, más vivo que antes. Me dirigí directamente al teléfono del vestíbulo. Seguía en el suelo, cubierto de polvo. No emitía sonido alguno. Quise tocarlo, pero antes de hacerlo, un escalofrío recorrió mi brazo, una sensación gélida, punzante, como si una corriente helada me hubiera atravesado. Retiré la mano de inmediato. En el comedor, la mesa seguía puesta. Sin embargo, noté un detalle nuevo. Uno de los platos tenía restos de comida fresca, pan y algo que parecía carne, como si alguien hubiera comido allí esa misma mañana. No había señales de intrusión, solo ese plato y la silla ligeramente retirada. Entonces escuché pasos en el piso superior, lentos, arrastrados, pesados. Al principio creí que era un animal, quizá un gato atrapado, pero los pasos eran humanos, demasiado medidos, demasiado conscientes. Tomé la linterna y subí. Cada escalón crujía como si protestara por mi regreso. Cuando llegué al pasillo, la puerta cerrada del piso anterior estaba ahora entreabierta. La empujé con cuidado. Adentro había una habitación pequeña, con una cama antigua y un tocador cubierto de polvo. Sobre él, una fotografía enmarcada mostraba a una mujer joven con un vestido claro y una sonrisa melancólica. En el reverso, apenas legible, Elena Fernández, 1918. La ventana estaba cerrada, pero las cortinas se movían como si respiraran. Y en el espejo del tocador vi algo que me hizo soltar la linterna. Una sombra detrás de mí, una figura femenina de pie junto a la puerta. Giré de inmediato, pero no había nadie. Cuando miré de nuevo el espejo, la figura seguía allí, sonriendo. Corrí escaleras abajo, tropezando, jadeando, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar al vestíbulo, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no lo contesté. Salí de la casa con el corazón al borde del colapso. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo su reflejo en el espejo y siento que esa mujer aún me sigue, esperando a que cumpla su advertencia. Pasé los días siguientes intentando dar una explicación lógica a lo ocurrido. Me repetía que todo había sido una alucinación causada por el miedo y el aislamiento, pero había algo que no podía sacarme de la cabeza. El nombre en la fotografía. Elena Fernández. Si esa mujer era la hija o esposa del doctor, quizá la respuesta estuviera en los registros de la ciudad. Fui al Archivo Municipal de Tucumán, un edificio viejo y polvoriento donde los documentos parecían dormir desde hacía siglos. Le pedí al encargado los registros de propiedad de la casa. Tras una hora de búsqueda, me entregó un legajo amarillento con las palabras «Propiedad Fernández», escritas a mano. Lo abrí con cuidado. El primer documento era un acta de compra de 1901, firmada por el doctor Emilio Fernández, médico de renombre en su época. Luego había facturas, recibos y finalmente un informe policial de 1918. La fecha me heló la sangre. Era el mismo año que figuraba en la fotografía de Elena. El informe relataba un hecho trágico. Elena Fernández, hija del doctor, había sido hallada muerta en su habitación, aparentemente por asfixia, sin signos de violencia, pero con una expresión de terror extremo. Su padre había sido encontrado inconsciente en el pasillo y días después se quitó la vida. La casa quedó abandonada desde entonces. Cerré el legajo, sintiendo un nudo en el estómago. No podía quitarme la imagen de aquella mujer del espejo. ¿Era ella?
¿Su espíritu atrapado en aquel lugar? ¿O mi mente jugándome una trampa? Lo cierto es que, desde esa noche, cada vez que intentaba dormir, oía el sonido de un teléfono distante, un timbre suave, constante, como si me llamara desde otro tiempo. Decidí visitar el cementerio central. Busqué las tumbas de la familia Fernández. Estaban juntas, en una sección apartada bajo un ciprés torcido. La lápida de Elena estaba rota, cubierta de musgo, y en su base encontré algo que no debía haber visto. Un trozo de papel amarillento, húmedo, con una frase escrita a mano temblorosa. «No la vendas». Sentí que el aire se volvió pesado, que el sonido del viento se apagaba. En ese instante, una sombra cruzó entre las lápidas, rápida, silenciosa. Creí oír un suspiro detrás de mí. Cuando giré, no había nadie, pero sobre mi abrigo cayó una gota de agua. Tibia. No era lluvia, era como si alguien hubiera llorado sobre mí. Regresé a casa con el corazón desbocado. Intenté quemar el papel, pero no ardía. Solo ennegrecía los bordes, sin consumirse. Lo guardé en un cajón y traté de no pensar más en ello. Sin embargo, a medianoche, el teléfono de mi propia casa sonó. Lo miré sin atreverme a contestar. El número que aparecía en el aparato era imposible. 1901. Levanté el auricular con la mano temblorosa. «¿Quién habla?», murmuré. Hubo un silencio prolongado, roto apenas por un susurro. Era la misma voz femenina. «No la vendas, Ernesto». Escuchar mi nombre dicha por ella me paralizó. No había manera de que alguien lo supiera. Nadie. Esa noche comprendí que ya no era solo la casa la que estaba maldita. Algo había cruzado conmigo. Algo que no quería que ese lugar cambiara de dueño. Desde entonces he sentido su presencia en todas partes, en el reflejo del vidrio, en el murmullo del teléfono, en el silencio justo antes del amanecer. No era una advertencia, era una condena. Pasaron solo 2 días desde la llamada, pero para mí fue una eternidad. No comía, no dormía. Todo lo que oía era el timbre de aquel teléfono que ya no existía, resonando dentro de mi cabeza. Cuando cerraba los ojos, veía la silueta de Elena parada en la ventana, observándome con esa tristeza que ya no pertenecía al mundo de los vivos. Al amanecer del tercer día, tomé una decisión que aún me atormenta: regresar. Quería entender lo que había ocurrido, demostrarme que no estaba loco. Tal vez, si descubría qué quería esa voz, podría liberarme de ella. Llevé conmigo una Biblia vieja, un crucifijo y una grabadora portátil, por si lograba registrar algo. El camino hacia la casa se sentía distinto, más corto, o tal vez yo conducía sin pensar, guiado por algo más fuerte que la voluntad. Al llegar, la puerta ya estaba abierta, como si me esperara. Dentro, el aire estaba helado, pero no por el clima. Era una frialdad que parecía venir del suelo mismo, como si la tierra bajo mis pies respirara. Comencé a grabar. «Mi nombre es Ernesto Ledesma», dije en voz baja, «y estoy aquí para buscar respuestas». No obtuve respuesta, pero la grabadora captó un sonido, un leve murmullo. Lo reproducí. La voz era femenina, casi un lamento. «Ayúdame». Seguí ese eco hasta el piso superior. La habitación de Elena estaba tal como la había dejado, excepto por un detalle. El espejo del tocador estaba limpio. Brillaba. Me acerqué y lo que vi reflejado no era mi rostro, sino el de una mujer joven, con ojos vacíos y piel cenicienta. Me miraba fijamente. Di un paso atrás. Tropecé y caí contra el suelo. La puerta se cerró de golpe y el aire se volvió espeso, casi sólido. La linterna parpadeó y por un instante la habitación se iluminó por completo. Elena estaba allí, frente a mí, con el mismo vestido claro de la fotografía, el cuello marcado por una sombra oscura. No hablaba, pero sus labios se movían. Me costó comprender las palabras hasta que las escuché en mi cabeza, como si me las susurrara desde dentro. «Él no me dejó ir»,
No vendas lo que aún le pertenece. Sentí un escalofrío tan profundo que apenas podía moverme. Miré alrededor y vi algo que antes no estaba. Un retrato del doctor Fernández sobre la pared, los ojos pintados con una expresión de furia contenida. De pronto, el espejo comenzó a agrietarse, como si algo intentara salir desde el otro lado. Elena gritó y la habitación se sacudió. Corrí hacia la puerta, pero no se abría. Golpeé, grité, hasta que finalmente cedió. Bajé las escaleras a oscuras, escuchando detrás de mí pasos que no eran míos. En el vestíbulo, el teléfono sonó una vez más. Contra toda razón, lo contesté. Del otro lado, una voz masculina habló esta vez. «Ya es tarde, Ernesto. Ella no es la única que está aquí». Salí de la casa sin mirar atrás, con la certeza de que algo me había seguido. No supe cómo llegué a mi coche ni cuánto tiempo conduje. Solo sé que, al mirar por el espejo retrovisor, vi dos figuras en el asiento trasero, una mujer con los ojos vacíos y un hombre con un bigote fino sonriendo. Después de aquella noche, ya no volví a ser el mismo. Intenté seguir con mi vida, continuar trabajando, pero todo a mi alrededor comenzó a desmoronarse. Los clientes cancelaban citas, las luces de mi oficina parpadeaban sin razón, y cada vez que levantaba el teléfono no escuchaba tono, solo una respiración al otro lado. Dejé el trabajo. Me mudé a un pequeño departamento en el centro, intentando empezar de nuevo. Pero la casa no me dejó. Algunas noches despertaba sobresaltado por el sonido del timbre telefónico, aunque no tenía línea instalada. Otras, el espejo del baño se empañaba solo, y en el vapor podía leerse una frase escrita con dedos invisibles. «No la vendas». Comencé a investigar antiguos testimonios sobre la casa Fernández. Descubrí que otros corredores antes que yo también habían intentado venderla, y ninguno logró hacerlo. Algunos desaparecieron, otros fueron encontrados muertos en circunstancias inexplicables. Era como si la propiedad se defendiera, como si eligiera a sus víctimas. Una noche, decidí escuchar las grabaciones que había hecho dentro de la casa. Al principio solo se oía mi voz, el ruido del viento. Luego, un murmullo apenas audible, que fue creciendo hasta volverse un coro. Voces múltiples, masculinas y femeninas, repitiendo la misma palabra una y otra vez: «Quédate». Fue entonces cuando comprendí que no querían que vendiera la casa. Querían que formara parte de ella, que me quedara como los demás. Sentí un golpe seco en la puerta de mi departamento. Fui hasta allí y miré por la mirilla. No había nadie. Pero al bajar la vista vi un sobre antiguo, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Dentro había una llave. La reconocí de inmediato. La llave de la casa Fernández. No sé cómo llegó a mí. No la había llevado conmigo. Y sin embargo estaba allí, fría, manchada de óxido. Esa noche no dormí. La sostuve en la mano hasta el amanecer, debatiéndome entre el miedo y una extraña sensación de obligación. Al día siguiente, sin pensarlo, conduje de nuevo hasta la casa. El camino estaba más oscuro que nunca, cubierto de neblina. Cuando llegué, todas las ventanas estaban abiertas. Era como si me esperaran. Crucé el umbral y la puerta se cerró detrás de mí. Esta vez no hubo teléfono ni voces, solo silencio. Subí al piso superior y me detuve frente al espejo del tocador. Elena estaba allí, mirándome. No parecía hostil. Extendió la mano, y sin saber por qué, hice lo mismo. Nuestras yemas se tocaron a través del vidrio. Sentí un frío tan intenso que me paralizó. «Ahora lo entiendes», susurró ella. «Nadie sale mientras él siga aquí». A mis espaldas, el retrato del doctor Fernández cayó al suelo, y el marco se partió. De la grieta en la pared comenzó a salir un humo oscuro, espeso, que se deslizó hasta mis pies. Intenté correr, pero no pude moverme. La sombra subió por mis piernas, envolviéndome el cuerpo.
Escuché el sonido de un teléfono sonando lejos, muy lejos, como si viniera desde el fondo de la tierra. No recuerdo más. Desperté días después. Dicen que vagando por la carretera, sin documentos, sin memoria. Nadie cree mi historia. Pero a veces, cuando el teléfono suena en mitad de la noche, contesto y escucho mi propia voz desde el otro lado, diciéndome lo mismo una y otra vez. No la vendas. He pasado años intentando olvidar, convencido de que todo fue producto de mi imaginación. Pero hay cosas que no se borran, ni con el tiempo ni con la razón. A veces, en los días de lluvia, el sonido del agua golpeando el techo me recuerda a esos pasos en el piso superior, y siento que algo dentro de mí aún pertenece a aquella casa. No sé si fue una maldición o una invitación, pero desde aquella noche nunca volví a dormir en paz. Algunos dicen que la propiedad sigue en pie, deteriorándose lentamente entre la maleza, en silencio. Otros aseguran que, si uno se acerca lo suficiente, todavía puede ver a una figura asomada en la ventana del segundo piso, observando a los curiosos. Nadie ha logrado venderla, nadie ha logrado quedarse mucho tiempo dentro. La puerta principal, dicen, siempre se abre sola al caer el sol. Si algún día escuchas hablar de la casa Fernández, no cometas mi error. No intentes acercarte, ni buscarla, ni preguntar por su historia. Hay lugares que no quieren ser olvidados y almas que no soportan el abandono. Yo solo era un corredor de bienes raíces, hasta que una casa me habló, y en su voz descubrí que algunos negocios se pagan con el alma.